Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. La palabra justicia proviene del latín jus, ley. La palabra inglesa para decir ley, law, proviene del inglés antiguo lac, que significa algo establecido o fijo. Estaría relacionada con la palabra ley, que significa poner algo en el suelo. La verdadera ley, nos dice la etimología, es la que damos por sentada. La justicia es, o debería ser, lo que nos subyace. Desde el 2006, cuando comenzó la llamada guerra contra el narco, en México han sido asesinadas aproximadamente 340,000 personas y han desaparecido decenas de miles. Tan solo en el 2022 se contabilizaron 30,469 asesinatos. El grado de impunidad de los asesinatos es altísimo. Algunas asociaciones calculan que de cada 100 delitos que se cometen en el país, solo 7 se denuncian, y que de cada 100 delitos denunciados, solo se resuelven 14. Entre los daños irreparables de esta situación está una falta de confianza crónica en las instituciones y una sensación constante de injusticia. ¿Qué es la justicia? ¿Dónde ha quedado? ¿Por qué no se aplica? ¿Es posible en una sociedad tremendamente desigual? ¿Cómo revertir la situación actual en México? Y ante tal panorama, ¿es legítimo que algunos hagan justicia por su propia mano? Para responder a estas y a otras preguntas, hoy nos acompaña Gema Santamaría. Gema Cople Santamaría, nacida en Managua, Nicaragua, es doctora en estudios sociológicos e históricos por la New School for Social Research y profesora e investigadora de la Universidad George Washington. Previamente trabajó en la Universidad Loyola de Chicago, el ITAM, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Freiburg. Ha publicado numerosos textos sobre violencia, género y crimen en América Latina, entre los cuales destacamos su libro In the Vortex of Violence, Lynching, Extralegal Justice, and the State of Post-Revolutionary Mexico, publicado por la University of California Press, y que ahora está a punto de ser publicado en español. Paralela a su faceta como académica, Gema ha desarrollado una carrera como poeta. Son testimonio de ellos los libros Piel de poesía, Antídoto para una mujer trágica y Transversa. Sus poemas han sido traducidos a diversas lenguas y pueden leerlos también en revistas como Letras Libres o Altazor. Bienvenida, Gema, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto poder platicar con ustedes. Nuestra primera pregunta siempre es la más sencilla y la más complicada y por eso Pablo nos pone un redoble antes de formularla. La pregunta es, ¿qué es la justicia? ¿O cómo la definirías tú? Sí, no, pues de nuevo muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y bueno, justamente propuse esta palabra no nada más porque, no nada más para no abrir la discusión con una palabra como violencia, que puede ser quizás como muy negativa, sino también porque al final lo que a mí me interesa investigar son estas distintas concepciones de justicia, ¿no? Entonces, como bien decías, en una acepción tradicional y muy formal del término, la justicia tendría que estar asociada con las leyes, ¿no? Con aquello que establecen las normas, con aquello que dictan las instituciones. Sin embargo, en la larga historia de la justicia en México y en otros países de América Latina,
hay una fractura grave, diría yo, entre la justicia y las leyes, ¿no? O sea, por décadas, por siglos más bien, o sea, desde que se fundan las que serán las repúblicas independientes de América Latina, la ley nace y empieza a ser percibida por los sujetos y después por los ciudadanos como una ley que está al servicio de los poderosos, ¿no? Como una ley que puede ser manipulada, que puede ser utilizada para beneficiar a unos cuantos y excluir a otros. Y es en esa fractura, en ese rompimiento que ha existido por tantos años entre la justicia y la legalidad, entre lo que es legal y lo que es legítimo, donde podemos empezar a entender las razones por las cuales algunas personas consideran que el uso de violencia está justificado, ¿no? Precisamente porque aquello que se considera justo no es necesariamente aquello que dicta la ley, puesto que la ley no siempre es justa, ¿no? Entonces, la justicia es evidentemente un concepto que tiene una dimensión formal. No obstante, a mí como historiadora y como socióloga, lo que me ha interesado investigar es cómo en lo concreto, o sea, cómo hay distintas concepciones de justicia, ¿no? O sea, dependiendo de la experiencia como muy particular de ciertos grupos, y entender esa disonancia, ¿no? O sea, entender esa disonancia entre lo que distintos actores consideran justo ha sido mi punto de partida para entender el actuar de ciertas personas que recurren al uso de la violencia. Entonces, eso diría, no es una definición formal, es más bien una definición que la entiendo como sociológica e históricamente situada y que es contenciosa y que cambia y que hace falta investigar en su tiempo y en su contexto. Ni idea, pero muy interesante lo que nos acabas de decir, que la justicia es una palabra fracturada, pues, porque originariamente justo y ley iban de la mano y ahora de algún modo pues se han fracturado, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que haces tú sobre el estado de salud de la justicia en Latinoamérica, que es a lo que te dedicas? Sí, pues mira, un poco lo que quizás me gustaría empezar compartiendo es cómo llegué a estudiar los temas de violencia, ¿no? Y muchas veces me preguntan esto porque casi un poco el punto de partida es ¿por qué una persona normal como tú, ¿no? O cómo es que pareces feliz y contenta pero estudias estos temas tan sórdidos, ¿no? Y bueno, la primera experiencia que yo tuve estudiando temas de violencia fue hace ya muchos años. De hecho, acababa yo de graduarme de la licenciatura del ITAM de Relaciones Internacionales y participé en un proyecto de investigación sobre las maras, ¿no? Estas llamadas pandillas centroamericanas, y tuve la oportunidad de realizar trabajo de campo en el sur del país, en Tapachula, en la frontera con Guatemala, y en el norte, en Tijuana. Y entrevisté a jóvenes que participaban en pandillas, no necesariamente maras, más bien pandillas más locales. Y entonces, escuchando como la manera en la que recreaban sus experiencias con la violencia, fue muy claro para mí que lo que ellos estaban realizando, o sea, no nada más el participar en las pandillas, sino también participar en actos delictivos y violencia, no era para ellos un crimen, ¿no? O sea, para ellos era un acto de justicia, era algo justo, era algo que tenía que ver con su honor, con ganarse el respeto de los otros, con una construcción de masculinidades que está mediada por el uso de la violencia, porque no han tenido acceso a otros recursos para ser respetados. Y entonces esa primera experiencia de campo me llevó a entender que las razones por las cuales las personas que aparentemente pueden, digamos, en su día a día tener interacciones, incluso lazos afectivos no violentos, ¿no? ¿Cómo es que de repente pueden cometer estas atrocidades, ¿no? Y entonces, y fue darme cuenta que para muchas de estas personas no es un acto violento, no es ni siquiera un acto criminal,
sino más bien un acto justo, un acto que tiene que ver con el honor, con el respeto. Y bueno, entonces lo que yo te diría es que en mi lectura de América Latina, o sea, yo he trabajado Centroamérica y he trabajado ahora México por muchos años desde el archivo, ¿no? Una mirada más histórica a la historia de los linchamientos en México, específicamente en el periodo posrevolucionario, pero hay un hilo común en los países de América Latina y es que, de nuevo, desde la fundación de las repúblicas, desde la fundación de las naciones de América Latina, hay en los ciudadanos esta percepción de que la ley beneficia a unos cuantos, ¿no? O sea, de que la ley ha sido utilizada para excluir a algunos, para privilegiar a otros, y que la ley es maleable, ¿no? O sea, que la ley no se adapta a parámetros objetivos ni justos, sino que está como al servicio de unos cuantos. Entonces creo que hay muchas variaciones en América Latina. Los países se enfrentan retos muy distintos, pero creo que un denominador común que encontramos desde Argentina, Brasil, Guatemala, Nicaragua, México, es una profunda desconfianza en las autoridades, una profunda desconfianza en que la manera de acceder a la justicia es a partir de las instituciones del Estado. Y la sensación de desprotección frente a una autoridad que se piensa está al servicio de unos cuantos, de aquellos que tienen dinero, de aquellos que tienen recursos, de aquellos que tienen influencia, y que entonces que la justicia tiene que buscarse en otra parte, ¿no? Ya sea a través de formas civiles o inciviles de movilización social, ¿no? Porque la justicia no la va a dar el Estado, no es en este modelo weberiano ideal donde el Estado supuestamente tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, y mucho menos es aquel que va a brindar justicia. Hablabas justamente de tu primera experiencia de campo, y cuando yo por primera vez llegué a México también tuve la oportunidad de visitar a los 2 meses Chiapas, y en concreto fui a un municipio que se llama Venustiano Carranza, y me impactó que me contaron hace unos 5 años aquí se linchó a una serie de personas porque habían cometido ciertos crímenes, o esa era la percepción de la población, ¿no? Y eso pues nos lleva a preguntarte sobre el tema que más has trabajado, que es justamente este de los linchamientos. En tu libro mencionas, los datos van cambiando de un año a otro, pero desgraciadamente no demasiado, que un 97% de los asesinatos quedan impunes, ¿no? Y evidentemente pues esto genera una sensación de frustración comprensible en la población, ¿no? Y eso hace que en México, en algunas poblaciones, por ejemplo en San Rafael, al lado de Amecameca, a los pies del Iztaccíhuatl, alguna vez que he pasado por ahí a visitar a un amigo, pues tienen alarmas vecinales que utilizan justamente para defenderse y a veces linchar a aquellos que cometen crímenes, ¿no? ¿Cómo llegas a esto y cómo lo entiendes desde la historia que tú mencionabas? Si nos permitimos mencionar a Brodel, hay una suerte de medio tiempo en México donde efectivamente no es una cuestión de la hora, sino que lleva al menos 100 años produciéndose, ¿no? ¿Qué es lo que tú observas en tus estudios de archivo? Sí, pues justamente, o sea, llego al tema de linchamientos porque, por varias razones. O sea, por un lado, porque me interesaba entender lo que parece en una primera lectura una práctica muy paradójica, ¿no? O sea, cómo es que en América Latina, una región que en términos formales transitó hacia democracias, al menos en el sentido de elecciones libres, de transición, al menos por la mayor parte de los países. No es el caso de varios países actualmente, incluidos mi país de origen, Nicaragua, ¿no? Que está viviendo una crisis muy fuerte. Pero en general es una región que tiene democracias formales, que al menos en términos macroeconómicos ha tenido una trayectoria exitosa en los últimos 20, 30 años. Y entonces, ¿cómo dar cuenta de esta forma de violencia tan espectacular? O sea, recordemos que los linchamientos son estos actos
de violencia colectiva que tienen lugar a la vista de todos, ¿no? Donde se usan formas de violencia muy cruenta, ¿no? O sea, no se trata nada más de castigar al supuesto delincuente, sino también de vejar el cuerpo, de marcarlo, ¿no? De incluso quemar el cuerpo y dejarlo mutilado a la vista de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo dar cuenta de esta aparente paradoja? Ese fue mi primer impulso, digamos, como dar cuenta de esta paradoja y entenderla. Pero volteo a la historia porque me doy cuenta que la mayor parte de los estudios que han escrito sociólogos, antropólogos, han afirmado que este es un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, que emerge como resultado de las fallas en la democracia, en el caso de México en particular, porque la presencia del partido hegemónico PRI disminuye a partir de los 90 y por una transición hacia una forma de economía neoliberal que genera desajustes, que genera mayor desigualdad y un acceso a la justicia también desigual. Y como creo que muchos de quienes nos escuchen sabrán, cuando uno escucha este tipo de interpretaciones y al parecer estos acuerdos, uno empieza a preguntarse si realmente no hay algo más allá, ¿no? Entonces yo no estaba muy conforme con estas interpretaciones y empecé a tratar de trazar la historia de este fenómeno, ¿no? Una historia que no se conoce. Realmente mi trabajo es, hasta donde yo tengo conocimiento, el primer estudio sistemático de la historia de este fenómeno en México, previo a la década de 1980, y de hecho es el único que existe en América Latina, ¿no? Porque hay un par de trabajos... Ha sido premiado, no lo hemos dicho en la introducción. Sí, gracias. Por ello. Sí, hay un par de trabajos acerca de Perú, pero no es un trabajo sistemático, ¿no? O sea, no es un intento de ver esta historia de manera más agregada. Entonces, yo volteo a esta historia y empiezo a darme cuenta que número uno no es nuevo, pero no nada más es eso, ¿no? También no nada más ofrecer un correctivo y decir este fenómeno no es nuevo, sino qué nos puede decir la historia o de qué manera la historia de este fenómeno echa luz sobre el mismo y nos permite entender el mismo de una manera distinta en el presente, ¿no? Entonces, a partir del análisis de fuentes de archivo, del análisis de 366 casos, yo diría que el argumento principal del libro, y creo que es como lo que me gustaría subrayar, bueno, dos cosas. Uno es que el linchamiento no es el resultado de una ausencia del Estado, ¿no? O sea, la ocurrencia de la violencia y de los linchamientos en particular ha sido generalmente atribuido... Exacto, ¿no? O sea, no es una ausencia del Estado, sino más bien el resultado de una presencia de autoridades estatales que se perciben como ilegítimas, abusivas, intrusivas y autoridades que además hacen uso de violencia extralegal, ¿no? Entonces es casi un espejo del tipo de violencia que están llevando a cabo policías militares en ciertas comunidades. Y por otro lado, y esto circula con el... No, que le sumas a estos actores, ¿no? A estos actores como son el cura que mencionas, el alcalde, que a veces están detrás de estos linchamientos en este periodo de los años 30 a los 60. Mencionas también el papel de la prensa como instigadora y como legitimadora de estas acciones, justamente porque la población percibe, y seguramente con razón, que no se está impartiendo justicia. Exacto, no, muchas gracias. Ese es justo, ¿no? Dar cuenta como de estos distintos actores y de estas distintas miradas que contribuyen a un entendimiento de estos actos, no como actos delictivos, ¿no? Y tan es así que los perpetradores no sienten la necesidad de esconder sus actos, al contrario, ¿no? Quieren darles publicidad, quieren que la gente los miren. Es un espectáculo de violencia. Y a su vez, eso me permite decir lo segundo que iba a mencionar, que es que aunque la impunidad y la falta de justicia está al centro de esta práctica, no se trata nada más de corregir la falta de castigo, sino de un entendimiento que dicta que estos delincuentes, o sea, estos supuestos criminales atroces, que así se refiere a ellos la prensa de esta época,
chacales, exacto, ¿no? Chacales o robachicos, ¿no? O sea, todas estas figuras como que casi adquieren un carácter mítico, ¿no? Que despierta ansiedades y miedos, que no merecen un castigo a través de las leyes, o sea, que no merecen cárcel, que no merecen ser juzgados por la ley, que se les debe castigar de manera expedita, corporal y también letal, ¿no? Entonces, para mí es muy importante dar cuenta de esto porque no se trata nada más de una ausencia del Estado y además no se trata nada más de una historia de impunidad, se trata también de una historia que a raíz de la impunidad ha generado una cierta cultura del castigo que considera que lo justo es esta forma de castigo excesivo, ¿no? O sea, esta forma de violencia excesiva, espectacular, extralegal. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gema? Sí, claro. Es que ya sabes que yo soy matemático y entonces de lo que tú me estás diciendo voy a hacer una abstracción y me voy a ir a lo primerito que dijiste, ¿sí? Uh-huh. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es justo para ti? Uh-huh. En matemáticas lo tenemos muy tipificado, ¿eh? Pues creo que es una pregunta difícil, ¿eh? Porque... Entonces no te quiero molestar, te lo contesto yo. No, Mira. a ver, dime lo que entienden los matemáticos y ahora te digo lo que una socióloga e historiadora te diría. Mira, es que cuando hay áreas de las matemáticas donde se estudia precisamente, te vuelvo a repetir, es algo, digamos, por supuesto, no es social, sino que es muy abstracto y donde se estudia, por ejemplo, qué son los repartos justos, que viene a ser algo equivalente de lo que estamos hablando, ¿sí? Y que tú decías hace un momento, por ejemplo, tú decías que la ley no coincide con lo que la gente cree que es justo en muchas ocasiones. Entonces, pues lo que se hizo de manera abstracta es que se tiene que tener la opinión de la persona que va a participar en el reparto, en la impartición de justicia, en lo que sea, se tiene que tener la opinión de esa persona para que la cosa sea justa. Y si no tienes la opinión de esa persona, la cosa no es justa. De ahí viene todo lo que me parece que estás diciendo, que en el modelito matemático encaja perfectamente bien, que la justicia es diferente para cada grupo dependiendo de las vivencias que ha tenido. Es decir, como que el modelo de justicia es algo muy distinto si lo ve una persona en cierta situación o si lo ve otra persona en cierta situación. Y lo que sucede es que la ley omite todo ese tipo de injerencia de que la ley para mí debería de ser de este estilo o de este otro estilo. No sé si más o menos coincidimos en algunas de estas observaciones que evidentemente en matemáticas pues es muy abstracto y solamente se empieza a aplicar actualmente y eso es lo que quiero hacer mucho hincapié. Se empieza a aplicar mucho a las ciencias sociales en todos los sentidos, ¿sí? Es decir, porque meter la opinión para dar una función de justicia dependiendo de la opinión de la persona no es nada fácil para, digamos, verlo de manera objetiva en un modelo. No, claro. O sea, yo creo que en principio estamos de acuerdo, pero a la luz de, digamos, la historia siempre es más complicada, ¿no? O sea, siempre es más, la palabra es messy, ¿no? En inglés, o sea, es como, ¿no? Más inestable, más compleja, y entonces se me ocurren como varias cosas. Por un lado, digamos, en mi trabajo, además de mi trabajo de linchamientos, tengo un libro que edité sobre violencia y crimen en América Latina, y uno de los argumentos centrales de ese libro editado es que hay de nuevo, vuelvo a la fractura, ¿no? Una fractura en lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo resarcir esa fractura, ¿no? O sea, ¿cómo reparar esa fractura y esa distancia? Entonces, uno pensaría, bueno, ¿cómo es ese proceso de legitimación? Es un proceso bien complicado, ¿no? O sea, sociológica e históricamente hablando, es muy complicado porque en las palabras del sociólogo Max Weber, él de alguna manera intuía o en el modelo como de tipo ideal que él presentaba,
lo que era lo legal iba a resultar en legitimidad, ¿no? O sea, pero después de él, muchos otros sociólogos han puesto sobre la mesa la importancia de la dimensión simbólica y cultural, ¿no? Entonces, la socióloga Mara Lohmann, por ejemplo, habla del capital simbólico del Estado y cómo sin ese capital no importa la ley, ¿no? Porque si el Estado no tiene como estas otras herramientas, lo que el Estado dicte o lo que las leyes dicten no van a ser aceptadas por los ciudadanos. Ahora, dos cosas que quisiera como mencionar y que de nuevo dan cuenta como de cómo la historia complica ciertas cosas, ¿no? Y es por un lado, lo que yo observo es, sobre todo en un capítulo sobre la prensa y el linchamiento de supuestos criminales atroces, es que hay un cierto consenso, de hecho, entre las autoridades o al menos ciertos funcionarios públicos, la opinión pública y los perpetradores de los linchamientos. Y el consenso implícito o explícito a veces es que las leyes deben de ser más duras, que debe de restablecerse la pena de muerte en México, ¿no? O sea, hay una sensación de que fue un error haber abolido la pena de muerte en 1930 y que la razón por la cual existen los linchamientos y existe la llamada ley fuga, que no era una ley, pero era el asesinato extrajudicial de delincuentes que supuestamente querían escaparse, entonces hay que restablecer la pena de muerte. Ese consenso, si llegáramos a un consenso y a esa equivalencia entre lo que es legal y es legítimo, ¿tendríamos justicia? No lo creo, ¿no? O sea, estamos teniendo ahí, podremos lograr, digamos, que la ley sea equivalente a lo que la gente está demandando y lo que la opinión pública está demandando, y sin embargo, yo te diría desde un punto de vista normativo, eso sería injusto, ¿no? Porque no respeta, digamos, la integridad de la persona humana y porque está sostenido en un entendimiento de seguridad que está por encima de la integridad de la vida física de las personas, ¿no? Otro ejemplo, en la prensa se decía mucho que el linchamiento estaba siendo proporcional a la conducta delictiva de los criminales atroces. Y entonces, en el caso de los homicidas, ¿no? De los chacalitos que les llamaban, parecía cierto, ¿no? Ok, ojo por ojo, ¿no? Tú matas, nosotros te matamos a ti. Pero claramente lo que muestra la evidencia es que el linchamiento era todo menos proporcional a la conducta delictiva que se estaba castigando, porque no solamente se castigaban las acciones de homicidas o de supuestos homicidas, sino también de ladrones, o sea, ladrones que robaban una máquina de escribir, ¿no? O de gente que se robaba ropa o gente que estaba acusada de un delito o de la cual había habido un rumor que ni siquiera se probó, ¿no? Entonces, el linchamiento de inocentes claramente es totalmente desproporcional, ¿no? Y entonces lo que yo digo es, el linchamiento es más bien una forma desproporcional y excesiva de castigo, ¿no? O sea, está lejos de tener un carácter de equivalencia. Pero es una conversación bien interesante. Más o menos relativo a lo que estabas diciendo, Gema, en esto de que, pues, ojo por ojo el mundo se queda ciego. ¿Dónde marcarías la diferencia entre justicia y venganza? O sea, en mi mirada normal es claro, ¿no? Pero yo como historiadora lo que trato de entender es cuál era el entendimiento que tenían las personas dentro de las comunidades que estudio, ¿no? Y creo que ahí la línea es muy porosa para ellos, ¿no? O sea, la distinción entre justicia y venganza es una que tú y yo podemos hacer normativamente como una crítica externa, ¿no? Pero me parece que para las personas que estaban experimentando lo que ellos pensaban era una ofensa a sus costumbres o tradiciones, o lo que ellos pensaban era una ofensa a la integridad física y material, no era una venganza, sino era una forma de justicia, ¿no? Pero me gusta tu pregunta porque me recuerda un poco el trabajo de René Girard, ¿no? Que habla como de esta forma de violencia y de lo que él llama como el chivo expiatorio, ¿no? Y de la violencia y lo sagrado, ¿no? Y entonces, en su mirada, estas formas de violencia colectiva, lo que de alguna manera permiten es que la comunidad no repita ciclos de venganza. O sea, se elige a un chivo expiatorio con el fin de que
estos ciclos de venganza no sigan reproduciéndose, ¿no? Entonces, la razón por la cual se elige a personas que son ya percibidas como externas a la comunidad, como desviadas, como extrañas, foráneas, amenazantes, es porque con esto se está limpiando la comunidad de estas presencias, digamos, foráneas, contaminantes, etcétera. Suena un poquito abstracto, pero en realidad en la práctica lo que yo encuentro, o sea, como ya más explicado sociológicamente y no así en términos tan filosóficos, es que efectivamente las personas que son víctimas del linchamiento son personas que han sido marcadas o construidas por estas comunidades como externas, foráneas o transgresoras, ¿no? Ya sea transgresoras de un orden social y de género, como en el caso de las brujas, ya sea en términos de la integridad, digamos, material de las comunidades, en el caso de los supuestos delincuentes, o de la integridad religiosa de las comunidades cuando se trata del linchamiento de protestantes, socialistas y personas anticlericales o iconoclastas, ¿no? Entonces, eso creo que da cuenta de que, de nuevo, para ellos no es venganza, sino una forma de justicia, ¿no? Esto último que mencionabas es muy curioso porque se puede relacionar con otros tipos de linchamientos que hubo a lo largo de la historia. Me remito a dos, uno muy famoso del mítico Orfeo, el patrón de los poetas, y que, como saben, cuando su recién desposada Eurídice fue picada por una serpiente y fue robada, por tanto, por Hades, por el dios de los infiernos, Orfeo valientemente atravesó las puertas del infierno y fue a rescatarla, pero por una serie de cuestiones que no relataremos ahora, no logró sacarla de los infiernos. Y entristecido hasta el fondo de su corazón, decidió no volver a cantar y decidió no volver a estar con mujer alguna. Y encolerizadas, las bacantes, las ménadas, decidieron despedazarlo. Y hay otro episodio de la historia que me parece muy interesante, que es el de las brujas medievales. Un antiguo compañero de estudios en la Universidad de Barcelona, Pau Castells, muy bueno, también su tesis fue premiada, defendía y nos explicaba que la Inquisición surgió justamente para evitar los linchamientos en la Edad Media, porque hasta entonces en algunas poblaciones de los Pirineos lo que sucedía es que los pobladores se tomaban la justicia por su propia cuenta y entonces para poner orden, entre comillas, surgió el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Algo que normalmente ni nos imaginábamos por el papel que luego tiene en América. Marina, ¿quieres presentarnos tu cápsula especial de andanzas? Por supuesto. Adelante. Sí, en un país en el cual las instituciones no están logrando impartir de manera adecuada la justicia, ¿consideras legítima formas alternativas de impartir justicia? Bueno, depende, porque gracias a la anomia, que es el vacío de poder que provoca las instituciones que no se puedan hacer cargo de ello mismo, podemos ver que esos vacíos se cubren por otras partes. Puede ser que sean instituciones o distintas autoridades, ya sea morales, de la misma sociedad, o incluso el crimen organizado. Así que depende de la legitimidad, pero puede ser por la legitimidad ipso facto. Mira, yo en principio diría que no. Yo creo que la justicia es un valor muy importante para una sociedad. Es uno de los moldes en los cuales se basa la sociedad para poder funcionar y existir. Pero aún así creo que, aunque todos busquemos justicia, creo que el dejar que las personas sean juez y parte de un proceso puede llevar a consecuencias aún más ilegítimas. En plan, no sé, ¿quién determina que, por ejemplo, si robo algo, sea igual de válido cortarme la mano que, no sé, encerrarme 2 años? O sea, ¿cuál podría ser más ilegítimo? ¿O cuál podría ser más válido? No es la misma pregunta. Pero siento que dejar que las personas, a alguien que sea parcial en un juicio, sea parte, creo que es un problema muchísimo más grande. Y sí.
medidas alternativas, yo creo que no deberíamos entender justicia por propia mano, es decir, querer resolver nosotros absolutamente todos los problemas. Creo que eso no es lo oportuno en un país en donde no se está llegando a la justicia de la manera oportuna a través de las instituciones. Sin embargo, creo que sí hay grupos y organizaciones que tienen un fin legítimo, que, por ejemplo, busca de desaparecidos, lucha contra el narcotráfico, pero no de manera violenta, sino un acercamiento más social, vaya, que sí incluya a las personas de una manera, pues, digamos, pacífica, ¿no? Porque eso también es complicado. Desde esa perspectiva, creo que si algo está bien organizado, totalmente es viable que se lleve a cabo una búsqueda de justicia de forma alternativa, pero claro que lo óptimo sería que que las instituciones de este país sí funcionaran. Si se exhaustan todos los medios ordinarios para tratar de remediar las fallas en el sistema de justicia y no se ha logrado ni siquiera una mejora, entonces creo que es legítimo que se busquen y se exploren alternativas para tratar de llegar a la justicia. Claro, depende. Depende qué tan fea sea la alternativa. Digo, creo que linchar a una persona no es precisamente buena idea, la verdad. De que no soy fan, la verdad. De que una guillotina tal vez, no es esto. Pero, no sé. Siento que la justicia es un tema delicado en el sentido de que la objetividad se pierde mientras más creativo te pongas. Entonces, en muchas ocasiones, mientras más subjetiva sea la forma de especificar estos criterios alternativos de justicia, se pierde un tanto la meritocracia de la justicia en sí misma. Y Gema, hemos estado hablando de esto durante un buen rato, pero va a ser la misma pregunta para ti. Si consideras que en un país en el cual las instituciones no están siendo capaces de brindar justicia de manera adecuada, son legítimas estas formas alternativas de buscar la justicia, de impartirla. Sí, la respuesta corta es que no, y de nuevo aquí la cuestión es que como alguien que estudia violencia y además la he estudiado no nada más en el archivo, sino también entrevistando a personas, tanto perpetradores como víctimas, pues aquí sí me siento, digamos, en la obligación de repetir lo que alguien como Hannah Arendt diría también, ¿no? O sea, la violencia nunca puede ser legítima, ¿no? Lo que no obstante a mí me interesa estudiar, de nuevo como socióloga y como historiadora, es que los perpetradores sí la consideran legítima, ¿no? Y entonces, si yo entrara a este tema con una idea ya formada, como con un juicio, digamos, de valor, que totalmente cierra la probabilidad de ver las distintas miradas que hay de este mismo fenómeno, entonces no sería una investigación interesante para mí, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es ver justamente esa disonancia, ¿no? Estas distintas voces para las cuales para algunas es una forma legítima de ejercer la violencia y además de llegar a la justicia o de acceder a la justicia y a la seguridad que les ha sido negada, y para otros no, ¿no? Lo que sí también es para mí importante destacar es que la razón por la cual llegamos al lugar en el que estamos es porque, de nuevo, el Estado tradicionalmente no ha proveído esta justicia, porque el Estado mismo y los actores estatales mismos no han sido garantes del Estado de Derecho, no han sido garantes de la ley, ¿no? Entonces, de nuevo, este ideal como muy weberiano, tradicional, de que a mayor presencia del Estado va a haber un monopolio del uso legítimo de la violencia, no se cumple porque los actores del Estado que deberían de haber protegido la ley y que deberían de ser estos garantes del Estado de Derecho no lo han sido, ¿no? Entonces ese es el origen de esta fractura, ¿no? De esta fractura que dicta justamente que lo que ellos ejercen sea percibido como una forma legítima, ¿no? de alcanzar la justicia que de otra forma no han alcanzado. Y perdón, una cosa que se me está olvidando es, cuando tú estudias tantos casos como he estudiado yo de linchamientos en el pasado y en el presente, lo que queda muy claro es que el linchamiento no es una forma de violencia que sea redentora, no es ni redentora ni es revolucionaria, ¿no? Entonces había habido una especie de consenso que hablaba de los linchamientos como una herramienta de los débiles,
¿no? Y en ese sentido como una forma legítima de alcanzar justicia para personas que habían sido tradicionalmente excluidas, social, económicamente hablando, y también del acceso a las leyes. Desgraciadamente ese no es el caso, ¿no? O sea, el linchamiento puede ser mejor descrito como una forma de control social, ¿no? Que es realmente ejercido de forma horizontal de los pobres hacia otros pobres. No tiene una narrativa redentora donde realmente permitan subvertir el orden social que existe. Al contrario, los linchamientos es una forma de control social que lo que hacen es confirmar el orden hegemónico, ¿no? Ya sea en un eje cultural religioso, ¿no? Católicos versus protestantes, en un orden de género, hombres contra mujeres que son transgresoras, o en un orden que dice que hay ciudadanos buenos y ciudadanos malos que son los delincuentes. Y Gema, en la periferia de tus investigaciones, ¿no te has encontrado con otros casos de búsqueda de justicia comunitaria no violenta que sean comunes? Digo, actualmente puedo pensar, por ejemplo, en los tendederos, pero no sé si haya como algunos que ya tengan mayor vigencia. Sí, no, por supuesto, o sea, y gracias por esa pregunta, porque ahora estoy trabajando, digamos, por toda la serie de casos que analicé, donde lo que estaba en juego era una concepción de defensa del orden religioso, ¿no? Aquellos que fueron perpetrados por católicos y también con el beneplácito muchas veces de sacerdotes católicos. Eso me llevó a tratar de entender mejor esa relación entre religión y violencia, ¿no? Entonces, el libro en el que estoy ahorita trabajando, voy a tratar como de hacer una historia de cuál es esa relación compleja entre religión y violencia en el caso de México. Y lo que he encontrado es que, por supuesto, no todos los católicos estaban defendiendo su derecho a ejercer la religión o la defensa frente a lo que percibían un Estado anticlerical e incluso las acciones iconoclastas de muchos revolucionarios. Estaban también llevando a cabo formas de organización social no violentas, ¿no? O sea, cívicas, que era escribir cartas de quejas al presidente, organizar también misas clandestinas. O sea, hay por supuesto una tradición de formas de resistencia y de lecturas de justicia que no pasan por la ley, pero que tampoco pasan por la violencia, ¿no? Y que tienen que ver con intervenciones, digamos, como mucho más pacíficas. Y eso lo ves también el día de hoy. También me interesa a mí entender como la labor que han tenido como muchos sacerdotes, pero también líderes religiosos y también líderes, digamos, no religiosos, ¿no? O sea, más allá de eso, los colectivos feministas, y hay una masa crítica en el México contemporáneo demandando una aproximación que salga de este esquema de la guerra contra las drogas, que trate de aproximarse al tema de las drogas desde una perspectiva holística, que tome en cuenta cuestiones de salud, que tome en cuenta cuestiones de prevención. Entonces creo que hay una tradición muy rica y definitivamente como muchas prácticas que no pasan por un ejercicio ni violento ni ilegal, y bueno, es una pregunta que agradezco porque en mi trabajo suelo ver un poco más las cosas oscuras, pero no significa que no vea estas otras, ¿no? Ni que no existan estas otras. Una pregunta, Gema, ¿se pueden habiendo estudiado tantos casos y tantas cosas a detalle, ¿se pueden predecir los linchamientos y se podrían evitar en algún momento? Porque eso es lo que sería, me parece, el máximo logro, ¿no? Que es lo mismo de la violencia, ¿no? Es decir, ¿se puede predecir la violencia? Y sí hay modelos y sí hay gentes a las que se les puede predecir la violencia. Y de nuevo, vuelvo a insistir en lo mío, que es lo más objetivo que hay en este mundo, que es que hay modelos que son verdaderamente objetivos en donde sí predicen que una persona va a ser o puede ser o se va a convertir en violento, y entonces hay que ver cómo ayudarlo o cómo tratar de que eso no suceda, ¿no? Yo no sé si puede pasar lo mismo con los linchamientos, pero tú que has estudiado los casos, creo que debe de haber un momento donde uno dice, aquí debía de haber una intervención que pudiera haber hecho que las cosas no llegaran a ese punto, ¿no? Sí. No, gracias por esa pregunta. Empezaría
por compartir algo que conecta con algo que mencionó Javier también, ¿no? Porque Javier mencionaba cómo o sea, como la institución de la Inquisición y la manera en la que se plantea la Inquisición como una forma de resolver esos linchamientos espectaculares, ¿no? Entonces, a propósito de eso, en la historiografía sobre los linchamientos en Estados Unidos, que es una historiografía muy vasta y que, de nuevo, o sea, hay muchísimos trabajos escritos sobre la historia de linchamientos en Estados Unidos, lo cual contrasta con la ausencia de estudios históricos en América Latina. La gran conclusión a la que llegan varios historiadores es que después de que en Estados Unidos los linchamientos eran una práctica muy común, muy letal, muy numerosa, o sea, que va desde mediados del siglo XIX hasta 1930, 1940, hay dos razones por las cuales se dice que hay un declive en los linchamientos, ¿no? Hasta el punto en el que en el que desaparecen, ¿no? O sea, en donde realmente se habla de brutalidad por parte de la policía, pero así el fenómeno como el linchamiento, como se da en Bolivia, Guatemala, México el día de hoy, no está. Dos explicaciones un poco opuestas, pero quizás por ahí estará la respuesta. Una tiene que ver con, me parece una lectura bastante pesimista, pero coincide con lo que decía Javier. O sea, hay un argumento que los linchamientos, sobre todo de carácter racial o racista que existían en Estados Unidos, se suplementa con la institución de la pena de muerte. O sea, que la llegada de la pena de muerte y la formalización de esta forma de castigo letal, sobre todo en los estados del sur, es como el compromiso al que llegan los estados del norte y del sur, y que entonces empieza a castigarse de manera más efectiva, se tipifica el linchamiento como un delito, se castiga, pero a la vez se implementa la pena de muerte. La versión, digamos, más positiva y optimista es que hay también el desarrollo de una masa crítica que incluye no nada más a líderes políticos, sino también sociales y de la iglesia, que empiezan a ver esto, y esto coincide con el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, que articulan una crítica muy fuerte y que lo ven como una violación y como una conducta inaceptable, ¿no? Entonces yo creo que en el largo plazo, y ahora contesto en el corto plazo, que creo que es lo que Carlos me está preguntando más, pero en el largo plazo yo creo que el único cambio duradero, efectivo y sostenible que puede llevar a que los linchamientos sean prevenibles, pero es cambiar esta actitud que parece aceptar esta forma de violencia como una forma de justicia, ¿no? O sea, ese es el cambio profundo que debe de pasar. Y lo digo porque es impresionante cómo hasta el día de hoy existe una disonancia en términos de las opiniones que existen, ¿no? O sea, se dice, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando era alcalde de la Ciudad de México, en su momento llegó a decir, estos son usos y costumbres, y con los usos y costumbres no hay que meterse. Eso mismo lo vuelve a repetir hoy en día como presidente, lo cual es doblemente dañino, no nada más porque los linchamientos no son usos y costumbres y no tienen que ver con justicia indígena, sino también porque es una justificación falsa, ¿no? O sea, aquí estamos hablando más bien de un quehacer institucional que ha sido desastroso, ¿no? O sea, que no le ha dado ese acceso a la justicia que las personas necesitan. Entonces, no hay una masa crítica todavía, me parece, en el país suficiente, ni en América Latina en general, que venga de sociedad civil, de grupos de derechos humanos, de las iglesias, de manera consistente y contundente, para que pueda haber ese cambio que en el largo plazo pueda llevar a un declive en esta práctica. Ahora, en el momento, ¿qué medidas de prevención pueden ejercerse a un nivel más micro y de una manera como más de corto y mediano plazo? Creo que ahí hay unos como esta especie como de disparadores, ¿no? Como triggers, ¿no? De los linchamientos, que tiene que ver con la circulación de rumores. Si tú ves la mayor parte de los linchamientos que pasan en México, incluidos, por ejemplo, los famosos que pasaron de Daniel Picasso, de este abogado que fue linchado en Puebla, de los hermanos que fueron linchados en Ajalpan, hay rumores que empiezan a circular días antes en redes sociales, vía WhatsApp, en Facebook, ¿no? Que dan cuenta de que empieza a haber una sensación de miedo, de desprotección, de que hay unos robachicos, que hay gente extraña viniendo a la comunidad, vienen en una camioneta. Si hubiera formas de vigilancia, de patrullaje y de policía de proximidad,
que la ciudadanía realmente tenga confianza en esta policía y que haya realmente una labor de prevención por parte de la misma, tendría que haber un conocimiento de que están circulando estos rumores, y ese sería el llamado de alarma de que algo puede pasar en estas comunidades, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cuestiones como más inmediatas, ¿no? Y de hecho estuve en una conversación con gente de TikTok, o sea, que fue una conversación un poco inesperada para mí, pero lo que ellos querían era justo que les ayudara a pensar cuáles son como esas narrativas y esos rumores que escalan en actos de violencia colectiva, ¿no? Y yo tengo un artículo específico donde hablo de esto, ¿no? O sea, cómo los rumores se convierten en esta arma, o sea, que se concretiza en estas formas de violencia colectiva. Entonces, creo que esa es una de las respuestas como más a corto plazo que podría ofrecer. Gema, creo que es el momento de oír las palabras de Margarita, a ver qué nos puede decir desde la psicología. Muchas gracias. Wow, me encantó la pregunta de Carlos y qué curioso que mencionaras lo de TikTok, Gema, porque sí hay mucha investigación muy interesante usando datos de Twitter, por ejemplo, que el Twitter es abierto y público, y con lo que se dice en Twitter se predicen crisis en las comunidades, se predicen incluso cosas que no son directas, como el número de ingresos a unidades cardiovasculares en el hospital, basado en la cantidad de afecto negativo que se expresa. Pero, bueno, en fin, lo que quería comentar es que al pensar en este tema de la justicia, me di cuenta de que la justicia es un tema de estudio muy importante en la psicología en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la psicología del desarrollo, desde la psicología positiva, que es en lo que yo más me enfoco, y desde la práctica, de las prácticas de la psicoterapia, por ejemplo. En la psicología del desarrollo se me hace fascinante la investigación que propone que como especie ya estamos casi cableados o hemos evolucionado para tener un sentido de justicia. Hay estudios increíbles con niños súper chiquitos de 1 año que les pasan unos videos en los que por ejemplo, se les dan cosas a los personajes, dulces o algo, y cuando ese reparto es injusto, los niños súper chiquitos expresan descontento o perturbación, ¿no? Estudios con niños un poco más grandes, se ha visto que les dan, que cuando están en situaciones experimentales y les reparten de manera injusta algo, los niños muy chiquitos, o sea, de 1 año y medio, 2 años, tratan de reparar esa injusticia. Y con niños ya más grandes, un experimento muy interesante, ponían a niños y les repartían de una manera injusta caramelos, y lo que encontraron es que los niños, los que se beneficiaban de ese reparto injusto, con una frecuencia significativa se rehusaban, aunque les convenía ese reparto injusto, protestaban contra esa injusticia. Y ya cuando los niños son más grandes, incluso a veces defienden a los que han sido tratados injustamente. Entonces, esto va en contra de la simplificación que decimos que los niños por naturaleza son egoístas. Sí, y también son capaces, tienen este sentido de justicia. Algo increíble es que hasta los primates tienen un sentido básico de justicia. Estudios, iba a decir divertidos, más que divertidos, son conmovedores, con chimpancés, por ejemplo, y es el mismo diseño experimental, que son partícipes o testigos de una repartición injusta de algo deseable, e incluso los monos expresan incomodidad ante esto, ¿no? Esto se me hace muy bonito y esperanzador. Por otro lado... Monos. ¡Qué monos! Desde la psicología positiva, una de las áreas que se estudia, que antes no era muy conocida, es el estudio de las fortalezas de carácter o las cualidades de personalidad que contribuyen al bienestar de la persona y del entorno. Y hay una serie de fortalezas que caen dentro del rubro o la virtud de la justicia, precisamente. Viene de la tradición aristotélica de las virtudes, pero que ahora ya se estudian dentro de la psicología. Y dentro de la virtud de la justicia está, por ejemplo, la equidad y la capacidad de liderazgo. Y se ha visto que una de las características de los buenos líderes es justamente que sean justos. Y en el área de la psicoterapia, muy influido por todos los movimientos de pensamiento crítico y de conciencia sobre las minorías, se ha desarrollado una sensibilidad hacia el trabajo terapéutico está perpetuando prácticas injustas.
Por ejemplo, hay todo un modelo terapéutico que se llama Just Therapy, que es como un juego de palabras porque es solo terapia y una terapia justa, desarrollada en Nueva Zelanda, donde hay una gran población maorí. Entonces, por ejemplo, algo que tradicionalmente se hace en terapia familiar es que si llega la familia a terapia, el terapeuta empieza a hablar con los niños, ¿no? Para crear un vínculo. Y se vio que entre los maoríes esto era muy incómodo porque no respetaba una norma cultural que uno siempre habla primero con los adultos mayores, ¿no? Entonces desarrollaron un modelo terapéutico en el que siempre tiene que haber un miembro de la comunidad minoritaria presente en las sesiones, como para asegurarse de que el proceso no esté siendo injusto. En fin, ya hablé mucho, solo quería mencionar que el tema de la justicia es muy interesante en la investigación y en la práctica. No, interesantísimo, interesantísimo. Y me hiciste pensar mucho también en, o sea, cuando yo empiezo a analizar los linchamientos en este periodo, es muy claro también que mucho de la fractura que estaba mencionando inicialmente tiene que ver con un momento histórico en el que en el periodo posrevolucionario hay esta expectativa de que por fin va a haber un sentido de justicia, más allá de la igualdad frente a la ley, que es una promesa, digamos, republicana y que existe desde la independencia, pero más allá de eso hay una expectativa de justicia también que tiene que ver con las condiciones sociales y económicas de las personas, y entonces esa expectativa es otra que está fracturada o que se percibe como incumplida, y me parece que eso también le da como significado, empuje y legitimación a esta forma de violencia, ¿no? O sea, esa otra, digamos, expectativa no cumplida, ¿no? Y un poco como refiriendo también a lo que mencionabas ¿no? De los ejemplos de los niños e incluso de los primates, ¿no? Y esta percepción de, o sea, en el caso del México posrevolucionario, es un momento histórico bien concreto, donde la fractura tiene que ver con esa promesa revolucionaria incumplida, ¿no? O sea, que no está ahí, que no se manifiesta en un acceso igualitario y justo a recursos económicos, sociales, pero también a la ley misma. Gemma, y de esto que dices del acceso igualitario, ¿sabes si se puede en sociedades con una gran desigualdad impartir adecuadamente la justicia, o si esto únicamente lo vemos en países que son mucho más igualitarios? Esa es una buena pregunta, y de hecho cuando estaba pensando en nuestra conversación hoy, justo estaba pensando en una película que vi recientemente sobre una activista irlandesa estadounidense que se conoce como Mother Jones. No sé cuántos de ustedes han escuchado de ella, pero que tuvo un activismo muy fuerte en fines del 19, principios del 20 en Estados Unidos, en el oeste de Virginia, pero también en muchas otras comunidades. Y hay esta frase que es una frase como casi como un lugar común, ¿no? Pero que dice, mientras no haya justicia no hay paz, ¿no? No justice, no peace, ¿no? Y claro, o sea, si tú piensas como en los grandes desequilibrios que existen en términos socioeconómicos en América Latina, o sea, yo decía hace unos momentos que me llamaba la atención la supuesta paradoja de que Latinoamérica tiene democracias formales, tiene un crecimiento macroeconómico, digamos, bueno, positivo. Claro, pero no hay ninguna paradoja cuando ves la calidad de las democracias, y no hay ninguna paradoja cuando ves la calidad de ese crecimiento económico, ¿no? Y la increíble desigualdad que existe, la persistencia en términos de mala calidad de empleos, de exclusión económica, de falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, y también el tipo de democracia, digamos, tan incapaz de traducirse en una democracia que vaya más allá de lo electoral, ¿no? O sea, y de la mera alternancia del poder, y que tenga que ver con una forma de democracia mucho más proactiva, con la participación igualitaria de todas y todos, ¿no? Entonces, creo que la respuesta corta es que no puedes tener justicia
si no tienes, no puedes tener justicia y paz si no hay estas formas de justicia en un sentido más amplio de la palabra, que incluyan igualdad, ¿no? De oportunidades, igualdad de condiciones, respeto, etcétera. Es imposible. Y también decir que yo estudio linchamientos en México y hago muchas referencias a América Latina, pero también me gusta poner sobre la mesa que digamos, la violencia no es un problema exótico de nuestros países, ¿no? O sea, es más, en mis clases sobre violencia y crimen en América Latina, ahora empecé con una reflexión sobre la violencia de las armas en Estados Unidos, ¿no? Y les recomendé esta pieza brutal de Paul Auster, ¿no? Que va a publicar un libro sobre violencia, sobre gun violence, ¿no? Sobre violencia de armas en Estados Unidos. Entonces, evidentemente no es un problema latinoamericano, no es un problema del tercer mundo. Claro que Estados Unidos es un país muy desigual también, ¿no? Entonces, donde tengas como estas formas de desigualdad, es inevitable que exista estas formas de violencia y estos entendimientos disonantes de lo que es justo. Gemma, tú combinas tu faceta de investigadora con la faceta de poeta. ¿Te animarías a leernos algo? Sí, sí, claro que sí, muchas gracias. Y agradezco la oportunidad porque la verdad es que muy pocas veces lo puedo hacer y muy pocas veces me animo a hacerlo. Y me animo a hacerlo con ustedes porque es como regresar a casa, estar con ustedes. Entonces, sí. Pues claro adelante con el poema que prefieras. Ok, muchas gracias. Mira, voy a leerles este que es como que conecta con nuestra conversación sobre violencia, ¿no? Y que es un poco una reflexión sobre el quehacer de alguien que quiera hacer investigación sobre esto, ¿no? Y un poco como una mirada autocrítica. Entonces, se llama Entrevista a una experta en violencia. Así es que díganos, ¿de qué color es la herida que resulta de un golpe a puño cerrado, precedido por el enojo, también cerrado, del otro que se avecina y se lanza contra el cuerpo de aquel que de ahora en adelante ocupa la categoría científica de víctima? ¿Cuál es el ritmo de la respiración? ¿A qué sabe la saliva cuando el cuerpo siente el miedo subírsele a la garganta como una fiera dolorida? ¿Será cierto que la boca se pone agria y un tanto seca y un poco tensa al punto de volverse un temblor involuntario? ¿Y los ojos? ¿Qué hacen los ojos ante el golpe? ¿Se cierran o más bien se dilatan, queriendo quedarse quietos y abiertos como para escapar la pesadilla que no puede ser abandonada, puesto que no hubo ni habrá sueño? Todo es un día que se muerde la cola y no inicia ni termina, pero da vueltas, vueltas y vueltas. Y aquello que se revuelca en el centro más duro de esas volteretas es la persona misma diciendo para sí, abre los ojos. ¿Y las rodillas? ¿Cierto que pierden su firmeza? ¿Que el hueso deja de ser una piedra de complejo mecanismo para volverse suave, torpe y llenarse toda de agua? ¿Que las piernas se convierten en 4 músculos desesperados, extraviados, el sostén del cuerpo vuelto una suave y líquida cobardía? ¿Y el estómago? ¿Cuánto tarda en revolverse, en convertirse en un espasmo, en una sola náusea? ¿Cuál es el sonido que nace del dolor físico e inescapable de aquel que ha sentido el calor de una herida en la cara, en las mejillas? ¿Cuál la urgencia que transmite? Así es que díganos, ¿a qué huele la muerte? ¿Cuánto pesa la muerte? ¿Dónde se escribe muerte? ¿Dónde se entiende muerte? ¿Cómo es que se llamará su próximo artículo? Muy bien, muy padre, ¿eh? Muchísimas gracias, Gemma, por habernos acompañado hoy en Una Palabra. Un placer, un gustazo oírte. Y hoy, como estamos contigo, con una verdadera poeta, nos despedimos con un texto de uno de los más antiguos trágicos de la antigua Grecia, y que es Esquilo. Hace 2500 años, él cantó la trágica historia de Clitemnestra, Agamenón, Orestes. Como saben,
Agamenón, el jefe de las tropas aqueas que partían hacia Troya, tuvo que matar a su propia hija, Ifigenia, para seguir las directrices que los dioses le revelaron en un oráculo. Este suceso desencadenó una historia de violencias y venganzas en la misma familia. Clitemnestra asesinó a su esposo, Agamenón, y el hijo de ambos, Orestes, asesinó a su propia madre, Clitemnestra. Y el coro de la Orestíada, en su última parte, dice así: A veces el temor es bueno, y el miedo que se sienta majestuosamente cual supervisor de los corazones. Menester es, abrumado por la angustia, ser prudente. Quien que, en vida, no nutre el miedo del corazón, o ciudad, o mortal por igual, aún venerará a la justicia. Ni una vida anárquica, ni regida por déspotas, elogiarás. A todo término medio poder la divinidad concedió, mas cada cosa rigen a su modo. Una palabra comedida te diré: cuán cierto es que el exceso es vástago de la impiedad, mas de la salud de espíritu nace la amada por todos y la muy ansiada prosperidad. En toda situación te digo, venera el altar de justicia, y, aunque mires más la ganancia, no la pises con pie impío, porque sobrevendrá el castigo, el fin merecido aguarda. Por ello, haya un hombre que honre primero la majestad de los padres, y las visitas que honran al huésped de las casas, haya un hombre que respete. Pero quien de grado sin coacción es justo no será infortunado, nunca será arruinado totalmente. En cambio, aseguro que el que atropella, el transgresor que consigue muchos bienes por doquier, sin justicia, por la fuerza, con el tiempo arriará la vela, cuando lo alcance la fatiga al quebrarse el mástil. Llamará a quienes no le escucharán, en medio de una tormenta irresistible. Un demón se mofa del hombre audaz, cuando ve golpeado, sin sobrepasar la cresta, en ruina inexorable al que se jactaba de que nunca le sucedería a él. Aquella prosperidad anterior, de otro tiempo, se estrelló contra la escollera de justicia y perece sin una lágrima, perdida. Con estas palabras de hoy, de Gema, aquellas y estas de antaño, de Esquilo, nos despedimos hoy, deseando que en nosotros permanezca alojada y sincera una vieja palabra y sin embargo siempre joven e imperecedera: justicia. Una semana, una palabra. Este programa no habría sido posible sin la colaboración y producción del Departamento Académico de Lenguas, también del Carle, del Departamento Académico de Matemáticas, del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional, y de Pablo, el amigo invisible que nos hace visibles. Una semana, una palabra.